Muy buenas noches, colegas estudiantes del curso tesis 2. Vamos, curso correspondiente a la maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Soy la profesora del curso, la doctora Julia Sáenz. Esta clase, este conversatorio académico, esta clase taller, corresponde al día de hoy, jueves 18 de agosto de 2022. Vamos a proceder primero a pasar lista y luego empezar con el desarrollo de nuestro taller. Y esto se está acabando rápidamente. Luis Elidis, que aquí. Presente, doctora. Ajá. Buenos días, buenas noches, profesora. Buenas noches, Olmedo. Cáceres Melanie, no está. Caicedo Enis, tampoco. Kevin, ya te vi. Presente, profe. Córdoba Mariela, también. Presente. Coronado Elvis, no está. María Teresa Donderi, que tiene excusa. Herrera Daniel, tampoco está. Edgar Huertas, no está. Nicole Hurtado, tampoco. Tailín, Bexi, Sugaste, ya te vi, Leonardo. Bexi, no ha entrado todavía. Joshua, Olmedo, aquí. Y Osorio Joana. Vamos a empezar entonces con el taller. Creo que yo no puse ninguna lista de quiénes iban, ¿verdad? Yo no puse lista, no hice lista. Entonces vamos aquí a poner la lista según el orden en que aparece en mi pantalla. Luis Elidis, viene Mariela, Leonardo, Olmedo y Kevin. Vamos en ese orden. Empezamos, Luis Elidis. Vas a compartir pantalla, ¿verdad? Voy a dejar listo lo de compartir pantalla. Ajá. Bien. Doctora, sería del principio. Todo lo que teníamos preparado para hoy. Acuérdense, todo lo que íbamos a hacer, las hojas, todo lo que ustedes reestructuraron. Déjeme, porque yo ando. En otras palabras, el material que usted tenía preparado para hoy. Yo estoy tratando de dividirlo. Es que yo lo tenía dividido, lo hice porque para no. Presente lo que tiene, Luis Elidis. A ver, presente lo que Ok. Bueno, ya puse a compartir. se ve, doctora, se ve. No, nada más se ve tu lista de asignaciones que tienes de tu ACOP. Tienes las 3 hojas.
Ya estamos viendo, esa es la primera hoja. Así sí se ve, doctora. La primera hoja, ajá. Es que lo estoy, estoy procurando hacerlo así dividido. Como usted dijo que este tema había que arreglar lo que había que arreglar. Por ejemplo, Bien, aquí en este tema, yo lo que le cambié, ahora le puse mecanismo sustitutivo de la pena de prisión en la legislación penal de la República de Panamá. ajá. Entonces he procurado y en el primer capítulo, pues, en lo que es el planteamiento del problema, que nuestro trabajo de investigación lleva por título Mecanismo sustitutivo de la pena de prisión en la legislación penal de la República de Panamá. ¿Verdad? Ahí puse entre paréntesis beneficio alternativo que la ley favorece a la persona privada de libertad. Plantea la siguiente interrogante, eso también lo he ido modificando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Luis Elidis? La pregunta acá sería, ¿los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión constituyen un beneficio al sentenciado o su otorgamiento está sujeto al criterio del juez de cumplimiento? Esa fue la A ver, pregunta. pero ya no tienes que poner la pregunta en esta investigación sería. Eso se tiene que derivar del contenido que tú estás haciendo. O sea que esto se lo tendría que... Y eso no se lo pone, Luis Elidis. o sea, le borro eso, bueno. Si le borras la oración, la pregunta en esta investigación sería, dos puntos, eso lo quitas porque eso no se pone. Okay. Igual no se inicia diciendo el título de mi trabajo, no, porque ya eso se entiende. A ver, vamos con la hipótesis. Bueno, la ¿Por qué pones hipótesis, H1? Si tú no tienes varias hipótesis, esa es una de tus, es solo una es que hipótesis. iba a poner otra hipótesis, pero No, bueno. no, 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 no. No pongan, no se lo recomiendo. Una sola hipótesis y se maneja con una hipótesis porque la hipótesis va amarrada al problema. La hipótesis es lo que ustedes, es la respuesta que ustedes pueden dar al problema. Ahí sería entonces la utilización de mecanismos sustitutivos de la pena de prisión cumple con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico penal con funciones y fines de la pena. Pero entonces si cumple, ya la pregunta de arriba estaría de más. Lo que pasa, Luis Elidis, O sea, es yo que lo que... aquí tú tuviste que advertir un problema. Se advierte un problema. Entonces, si yo estoy leyendo tu trabajo, yo soy una lectora común y corriente y ubico tu trabajo. Yo entiendo de tu pregunta que no hay una claridad en realidad con la libertad condicional, con los sustitutos penales. No vamos a hablar de la libertad condicional, sustitutos penales. No se sabe si en realidad es a criterio del juez, es un derecho o qué es lo que pasa con eso. Mire, doctora, lo que pasa es que yo lo que quiero plantear es, o sea, nuestra norma jurídica penal, ¿verdad? Cuando nos referimos a lo que son subrogados, sustitutos penales, como queramos llamarle, ya sea trabajo comunitario, libertad vigilada. En este tema, o sea, yo lo que quiero plantear es, o sea, por decir, nuestro código establece, ¿verdad? Los presupuestos que se debe de cumplir cuando uno va a solicitar el subrogado penal, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a este tema de que criterio del juez, o sea, hay jueces que a veces se está cumpliendo con la norma sustantiva penal en lo que establece el Código Penal, más sin embargo, ellos, por decir, no sé, en realidad no entiendo el criterio de ellos porque ellos de repente te piden un requisito
que en la práctica forense, bueno, el abogado lo practica ya de costumbre, en el sentido que, por decir, oiga, y entonces, ¿dónde está el oferente del arraigo domiciliario donde se va a quedar fulanito de tal? Entonces ellos se basan más o menos en ese criterio y le niegan pues ese subrogado penal a la persona. Entonces uno tiene que decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y yo apelo en esta acto de audiencia, yo apelo y me voy donde los magistrados. Entonces los magistrados me dicen, no, pero lo que pasa es que el licenciado tiene toda la razón. Aquí se está cumpliendo con todo lo establecido en la norma sustantiva penal. Y entonces eso del oferente del arraigo domiciliario, eso no está aquí en el código. Entonces, ¿por qué que le niegan ese subrogado al privado de libertad? Eso es por decir un ejemplo, y no me quiero basar en lo procesal porque estoy tratando de plantearlo exclusivamente en materia penal. O sea, ya sea como le digo, y eso si nos vamos en cuanto a trabajo comunitario, porque si nos vamos a una libertad vigilada, hay jueces que te dicen, ¿y el oferente laboral dónde está, señor licenciado? Bueno, lo que pasa es que el código establece solamente que hay que probar de que él va a tener un trabajo de bonería, una cosa así. No, lo que pasa es que usted tiene que conseguir ese oferente laboral. Entonces, Bueno, ahí donde está el criterio del juez de que, ajá, bueno, se la vamos a está negar. bien, Entonces, está eso es muy lo que yo bien. quiero más o menos enfocarme. De repente por eso le digo, yo voy lento, pero voy tratando de como que... Lo que pasa, Luis Elidio, está muy bien todo lo que tú me dices, pero lo que estamos viendo aquí es la redacción de la hipótesis general. Ujú. Definitivamente, el problema que tú has advertido es que existe un conflicto entre los requisitos que la norma jurídica comprende en materia de los subrogados penales o sustitutos penales y el criterio del juez. Esa es tu pregunta, que debiera ser más reestructurada, pero eso si fuera ya tu tesis final. Pero entonces la hipótesis es lo que tú crees que puede darse. Tú planteas allí lo que tú crees que debe darse o puede darse. Y si tú me pones aquí que la utilización de mecanismos sustitutivos de la pena de prisión cumple con lo cual establece nuestro ordenamiento jurídico penal con las funciones y fines de la pena, y yo soy una estudiante de derecho y no soy la profesora de derecho penal, yo entonces me voy a quedar en Bosnia, porque voy a decir, bueno, pero sí que si se está cumpliendo todo, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Me estoy explicando? Sí, doctora. Entonces, allí tú debieras plantear en esa hipótesis qué es lo que se debiera hacer, si se hace o no se hace. Y ahí no hay que citar nada. En las hipótesis no se cita. Sigue con los objetivos. Vamos rapidito, sigue con los objetivos. Ajá. Bueno, los objetivos tenemos generales y específicos. En el general, establecer que los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión sean el medio alterno de evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios y le permita al privado de libertad una reinserción social de manera útil. Y en los específicos tengo dos que sería considerar la utilización de los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión como medio alterno de desprisionalización para evitar el hacinamiento de seres humanos, ¿verdad? En los diferentes centros penales. El otro objetivo específico sería determinar el alcance que la ley favorable le otorga a la persona privada de libertad y qué tipo qué tipo penal no aplica la sustitución
Ajá. ¿verdad? Vamos, continúa Ajá, rapidito. ajá. Y entonces en la delimitación y el alcance, bueno, lo puse cortito, No, que es no, el, no es de poner, fíjate, ajá, no es de poner cortito o largo. Delimitación y alcance es lo que abarca tu problema. ¿Durante qué periodo vas a observar eso? ¿En cuántos casos? ¿En qué área? Son diferentes situaciones que te estoy señalando. Lo puedes poner por años. okay. Que has hecho un estudio por año. Vamos a decir que del 2020 al 2022, del 2021 al 2022, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va en la delimitación y alcance. Hacia dónde tú quieres advertir. Incluso puedes hablar de esos sustitutos en una figura delictiva en específico. En una en específico. Eso es lo que es el alcance y delimitación del problema. En una en específico, en una población penitenciaria en específico y en un periodo en específico. Vamos con la justificación rapidito para que vayas a la hoja 2 y 3 y la siguiente. Háblame de tu justificación, sigue. Bueno, hemos desarrollado un tema que trata de, Ajá, pero trata, explícala mientras yo la leo. Explícanosla aquí. bueno, la justificación pues es que trata de la humanización en cuanto al derecho penal, en cuanto a la ley favorable del sentenciado, pues que eso está basado en el artículo 14, eso no lo puse ahí, pero bueno, sí, en el artículo 14, que es la base fundamental, que es el libro primero del Código Penal, que es la base fundamental pues de lo que son los sustitutos penales. Fíjate, hay una cosa. Ajá, Hay algo allí, por ejemplo, con el trabajo comunitario. Para ajá. aplicarlo, hay determinadas figuras delictivas que no se puede aplicar el trabajo comunitario. Delitos sexuales y otra serie de figuras delictivas que establece el propio Código Procesal Penal. Bueno, delitos sexuales, yo estoy claro que ahí no aplica. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que no hables de todos los delitos en términos generales, ni de todos los sustitutos penales o los subrogados. Escoge uno y ese ubícalo en una figura delictiva. Porque Bueno, si no, tú te vas a perder en el desierto del Sahara. bueno, es que, doctora, yo lo que en cuanto a la práctica forense, que bueno, yo manejo la mayoría de los sustitutos penales. O sea, Ajá. de repente yo me enfoco por lo general siempre en libertad vigilada y trabajo comunitario, por decir. Bueno, entonces puede ser esos dos o de esos dos escoge uno. No hay una cosa más polémica que la libertad vigilada, la libertad condicional. Hay una confusión entre ambas. Piensan que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, exacto, pero ¿qué es lo que creen? Que es lo mismo. Libertad vigilada y libertad condicional y no es lo mismo. Entonces tú puedes aprovechar aquí para explicar y explicar la diferencia, pero tienes que analizar cuál vas a tomar. Eso es lo que yo te sugeriría para que ya puedas ir aterrizando. Para los efectos de la práctica del trabajo de la materia te sirve, pero para ya tu tesis necesitas lograr esa delimitación y alcance para que ese trabajo esté más fuerte, porque sería muy extenso. Es que, doctora, precisamente eso. Bueno, yo le agradezco ese asesoramiento aquí en esta audiencia que tenemos, porque en realidad le voy a ser bien honesto, yo ando, o sea, con lo que yo tengo de trabajo acá profesionalmente y metido en este tema, ando bien, que como quien dice, trato de sacar el tiempo Por eso que no me debe, da
Y ahora Debes con esto tomar que uno. usted, ajá, esto que usted me comenta de que debo de escoger uno, bueno, eso de repente me alivia un poquito porque solamente me puedo enfocar en un solo, Claro. en un solo subrogado penal y de repente le agrego lo que usted me comenta que ya no me voy a, o sea, tengo la opción de basarme en toda la República de Panamá o simplemente Panamá Centro, por No, decir la solamente provincia. en una área porque tienes que hacer la limitación y alcance. Entonces, ¿qué pasa? Que tú después puedes en un capítulo establecer la relación. Vamos a decir que tomaste trabajo comunitario, diferencias con días multa, diferencia con... Y por ahí te vas. Bueno, Vamos, pues, yo lo que tengo en la seguimos. mente, bueno, en la Ajá. mente es eso, agregar un capítulo adicional, pero ya eso sería ya Bueno, vamos materia avanzando porque procesal. tengo mucha gente que quiero revisar. ¿Qué más hiciste de las otras hojas? Tengan todo el material listo. Si no lo tienes a mano, no pasa nada y yo paso a otra persona. Paso a otra persona. A ver, continuamos con Mariela, en lo que Luis Elidio organiza ahí el Subacó. Ajá. Ujú. Ve bajando. Tienes que corregir la numeración. Ahí no puede ser. Ah, no, sí, que el 3 es el número acá. Soy yo la que estoy. En el planteamiento del problema, Mariela, es en pregunta. ¿Tienes audio? ¿No? Ok, sí, Ajá. ya, ahora sí. Eh, trabaja de trabajo 2, Muy bien, ahí establecí los capítulos. muy bien. Esto, ajá. Hice 7 capítulos, entonces en la hoja 3, ¿Qué pusiste en el capítulo 6 para ver? capítulo 6 puse Ajá, delitos bien, bien. Y es que ambientales no en había visto derecho eso, delitos comparado. ambientales en derecho comparado. Bien, sigue, Mariela, en Ahí la aquí. siguiente hoja. Acuérdate que tienes lo que tienes que correr en planteamiento del problema. En delimitación y alcance, ¿ya estás clara en qué tienes que poner? De lo que escuchaste Sí, que le dije a sí, Luis. sí, Bien, exacto. a ver, Y entonces la hoja de trabajo 3 ya sería ajá, el índice. Acá bien, lo puse el capítulo 1, generalidades, capítulo ajá, 2, marco conceptual, capítulo 3, principio de derecho ambiental, ahí puse precaución, prevención, ujú, algunos principios. En el capítulo 4, el delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, ahí están los artículos del Código Penal que tengo que desarrollar. El capítulo 5 es el delito contra la vida silvestre, que eso es lo que quiero ampliar más. Tipicidad, tipicidad objetiva, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo tipo. A ver, los sujetos, el verbo tipo, el objeto jurídico, bien jurídico, la tipicidad objetiva. Esos son tipicidad objetiva. Ajá, Pero me parece que pusiste arriba fue tipicidad subjetiva. puse las dos, objetiva y subjetiva.
Ajá, pero esto forma parte Ah, lo de, tengo, ok, sí. Tengo de la que tipicidad corregirlo. objetiva. Y en la Ajá. tipicidad subjetiva tiene que ver en lo que es dolo o culpa, ¿no? Ajá. El dolo y la culpa. Ahí hace esa corrección. Ajá, el capítulo sexto. Y el capítulo 6 que habla de el sistema de justicia ambiental, ahí hablaré un poquito del Ministerio de Ambiente, la policía, la sección nueva que abrieron contra el delito ambiental y la Fiscalía Especializada de Delito contra el Ambiente. Ajá. El capítulo 7, el estudio estadístico, y el capítulo 8, el delito ambiental en el derecho comparado. Nivel de aceptación. Ajá. ¿Qué estadística vas a usar? La del mi ambiente y la del Ministerio La del Público. Ministerio Público, sí. Tarek, Colombia. Ajá. Muy bien. Y acuérdate que conclusiones, recomendaciones. Ajá, sigue, continúa. Ajá, al Muy bien. final. Muy bien. Ya, ok. Salgo. ¿Sí? Bien. Sigue esto. Leonardo. Muy bien, Mariela. Profesora, voy a pasar al siguiente, que tengo un problema con el Wi-Fi y no me puedo conectar a la laptop. Está bien, Olmedo. Estoy listo. Ya comparto Muy bien. pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, Olmedo. Tengo que hacer una aclaración. Tengo el material que presentó Mariela, pero no había los hecho las hojas separadas, así que eso lo tengo que hacer. Ajá. Lo tengo todo en una sola, así que Dale ajá. play. El error de provisión de la legislación panameña, tengo que hacer un ajuste aquí que es desde la perspectiva de la jurisprudencia, porque eso lo corregí con mi directora de tesis. Ajá. Porque ya alguien escribió sobre ese tema, creo que aquí puse, el planteamiento de prueba, el derecho penal panameño ha aplicado el error de provisión de manera dogmática, en caso cierto, que ha establecido la jurisprudencia. Acuérdate que en el planteamiento del problema tienes que hacer como una introduccióncita, no tirarlo directo. Algo, unas palabritas, ¿no? Unas palabritas ahí. Pero pregunto, la pregunta está correcta, profesora. La pregunta está correcta. Hacer una introducción. El derecho penal panameño ha aplicado el error de prohibición de manera dogmática. Yo no le pondría en caso cierto que ha establecido la jurisprudencia, sino el derecho penal panameño ha aplicado el error de prohibición de manera dogmática. Continúa. Yo puse en hipótesis general, Panamá mantiene un derecho penal de corte dogmático finalista, perdón, corte finalista. Y la aplicación de error de prohibición se analiza de manera más amplia desde el Código del 2007. Por tal razón, el poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial hace que no sea ampliado y utilizado en el ámbito de la litigación. Ajá. Objetivos generales y específicos. Primero, analizar el error de provisión del derecho penal panameño, examinar los criterios doctrinales y jurisprudenciales de la aplicación del error de prohibición. Específicos. ¿Cuántos específicos podría tener? Debieran ser 4, si está bien, 2 para cada objetivo general. Advertir cómo la jurisprudencia nacional trata el error de prohibición. Examinar el error de prohibición en el derecho comparado y la justicia internacional. Examinar cómo la dogmática penal analiza el error de prohibición, exponer los elementos esenciales de su descripción y realizar un análisis. Bien. Uy, déjeme conectar la computadora que se me está descargando. Pero quita esa palabra. ¿Ya? ¿Ya conectaste? Aquí está.
Ahora sí ya. Ajá, cuando quita eso de alcance, porque ya delimitación y alcance ya lo estás poniendo ahí. Y pusiste, ¿por qué pusiste 1.6 alcance? Ah, porque lo dividí en alcance y limitaciones. No, 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 todo corrido. Ajá. Ah, yo lo voy a quitar, nada más, lo quito aquí. Puse, el presente trabajo explorará la jurisprudencia de la perspectiva nacional e internacional con la finalidad, perdón, de analizar cómo la jurisprudencia ha desarrollado el error de provisión en la República de Panamá. Esta investigación, coma, Mira, abarcará un... tú pones ahí, dentro de las limitaciones, es la falta, Ah, yo lo puse acá abajo, profesora. dentro de las limitaciones, es la falta de documentación que mantenga la Corte en materia de jurisprudencia y poca doctrina, pero, ajá, tu delimitación y alcance, ¿cuál va a ser? Abarcará, Ah, yo lo puse aquí. Abarcará únicamente las conclusiones que contempla la jurisprudencia de la perspectiva del Código Penal de 1989 y la reforma del Código Penal de 2007. Y pero podremos hay una cosa, la jurisprudencia de la perspectiva del Código Penal 1982, porque fueron reformas. O sea, de 1982 en adelante hubo reformas al Código Penal, pero seguía siendo el Código Penal de 1982. Ajá. ok. Y la reforma del Código del 2007. Y podremos concluir tomando siempre los elementos de la dogmática penal con la finalidad de poder establecer cuál es el pensamiento científico penal que mantiene nuestra corporación de justicia sobre el error de... Pero mira, de entre el Código de 1982 y 2007, en un tiempo en específico debes utilizar. Eso es Debes lo que... tener la jurisprudencia porque eso te va a salir una tesis que cuando la vas a acabar, Yo, tienes lo, que yo, establecer un periodo. yo le quería preguntar porque yo lo estuve consultando con mi asesor, la persona que la profesora que me va a asesorar la tesis, y yo le había preguntado, bueno, voy a aprovechar también para plantearlo, había preguntado el hecho de si yo podía buscar, tratar de investigar en la hemeroteca o en la biblioteca de la corte, si encontraba fallos de ese periodo y algunos como 5 o 6 y 5 o 6 fallos de la reforma del 2007 y poder entonces hacer el planteamiento y el Eso análisis. me parece bien y que establezcas la fecha de este periodo a este periodo, tanto fallo. De este periodo a este periodo, tanto fallo. Y voy a establecer un análisis comparativo. Sí, así puedo Van a entonces, aparecer, ajá, porque yo, Dios mío, si yo no puedo investigar tanto, pero sí puedo agarrar no, como un muestreo sí, de cada periodo, pero eso lo pongo aquí, eso debes ponerlo allí en alguna parte. Tú lo debes ubicar en delimitación y alcance. En alguna parte, en la delimitación. en la delimitación y alcance, ahí debe ir esto, en alguna parte de delimitación y alcance. Delimitación sobre el periodo y la cantidad, Periodo, dile ahí, periodo, periodo, ah, periodo y cantidad de fallos a ajá, analizar. Esto claro. es Sí, ampliar y desarrollar. sí, porque es que si no, hijo de mi corazón, no vas a acabar nunca. No, yo había pensado agarrar 5 y 5 y ¿Sí? hacer un 5 y 5. estudio comparativo. Eso lo debes poner allí en delimitación y alcance, porque estás diciendo de dónde a dónde yo voy a estudiar, qué paso, qué periodos. Ajá, vamos entonces con justificación. Antes de terminar, no sé si valdrá la pena también ponerlo aquí en la delimitación, que también voy a agarrar, como me había sugerido, que me pareció muy bueno, los análisis que ha traído la Corte Penal Internacional sobre este tipo de error. Claro, exacto, exacto. Y haría como un análisis de los tres
y ahí podría tener una conclusión concreta. Una conclusión concreta. Continúa. Justificación. La dogmática penal de corte finalista concibe en la culpabilidad el Explícalo error de... rapidito y yo lo voy leyendo. Explícalo rapidito y yo lo voy leyendo. Yo la justificación es que yo quisiera a través de mi investigación poder traer a la realidad pues un análisis de cómo se ha utilizado esta figura de la culpabilidad que es relativamente nueva en la Ajá. utilización del derecho penal y que a veces siento que la gente no la utiliza, quizás a veces por desconocimiento o porque a veces se da en muchas ocasiones y no sabemos si se puede utilizar o no. ¿O Y no? entonces a veces quisiera ver qué conceptos ha traído nuestra Corporación de Justicia sobre esto desde antes y ahora y qué conclusiones puedo traer yo sobre su utilización. Ujú. Porque me parece que es una eximente de culpabilidad muy importante porque no la teníamos así antes y la tenemos ahora. Y exclusive vimos en clase con usted que el error de prohibición permitió que ya no se pensara o se hablara eso de que el desconocimiento de la ley te exime de culpa. Exacto, exacto. Eso quizá Exacto. lo tengo que trabajar un poco más, pero esa es más o menos la idea de lo que quiero, por qué lo De lo estoy. que quieres plantear, continuamos. Ajá. Entonces, aquí tengo que trabajar más mis precisiones terminológicas para poner los significados, pero aquí Ujú. lo puse, la culpabilidad, Error, la culpabilidad, eximente de culpabilidad, muy bien. teoría del dolo y culpa, y Finalismo y acá causalismo. finalismo y causalismo. Esas son precisiones terminológicas. Ajá. Definiciones según la doctrina, según la jurisprudencia y según la legislación internacional, perdón. Según la... No, No, la sí estaba ley. bien. Sí ¿Qué estaba bien, sí pusiste? estaba bien, sí estaba bien. La legislación. Eso es. Sí estaba bien, sí estaba bien. Bien. El concepto, Ujú. consideraciones sobre el error de prohibición, consideraciones sobre error de tipo, tipos de error, otras modalidades de error, naturaleza jurídica, el error de prohibición y las causas de justificación, enfoque constitucional del error de prohibición. Ajá. Ya vamos al marco metodológico. Bueno, yo lo hice en la investigación anterior, que era un tipo de investigación, era jurídica pura. Sí, y ya eso tenemos ya claro. La fuente de información es meramente temas de doctrina y libros y jurisprudencia. Ujú. Entonces, aquí yo desarrollé un poquito, pero tengo que hacerlo así como lo hizo la compañera: tipo de error, error de prohibición, elemento visible e invencible. Esto tengo que ampliarlo un poco más para la investigación. Ajá. Y Puse, ver y que no se te replique lo que pusiste arriba, porque arriba ujú, pones tipos de error. Ajá. Otra vez, en el Código Penal de 1982. es 82. Sí. Con conclusiones. No sé si poner ahí, utilizar esta palabra. No utilices la palabra conclusiones dogmáticas allí. Es que al final quiero hacer como cuando una vez pongo la información y hago el análisis por Pon jurisprudencia. consideraciones dogmáticas, pero no pongas la Sí, palabra conclusión. consideraciones dogmáticas. Porque en las consideraciones dogmáticas ya hago como un análisis íntegro Sí, de... de todo lo que tú escribiste ahí, entonces tú vas a reunir todo eso y hacer un análisis. Ujú. Dogmática. Aquí, el error de provisión del Código Penal del Dogmática, acuérdate, 2007. la tila, la dogmática. Ajá. Así. El error de prohibición del Código Penal 2007, análisis del error de prohibición, criterio de la jurisprudencia, conclusiones dogmáticas. Ajá. Aquí es consideración. Consideraciones. Aquí puse análisis de jurisprudencia internacional. Aquí se me fue. Fallo de la Corte, aquí no. Sería fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el error de prohibición. Error de prohibición. Y fallos de la Corte Penal Internacional. Y al final también haría unas consideraciones dogmáticas. Dogmática. Muy bien. Dogmáticas. Dogmáticas. Ya después tú corriges la ortografía. Dogmática. Continúa. El Ajá. capítulo 8 terminaría con haciendo un análisis de la jurisprudencia nacional. Ah, no. Aquí se me fue. Aquí tiene que ser, el capítulo 8 es cómo yo puedo, cuál es el análisis que nos brinda la jurisprudencia en la utilización del error de prohibición. Por eso puse normas constitucionales relacionadas a la razonabilidad penal finalista en el enfoque constitucional. Y me falta una más. Pero aquí es enfoque constitucional. Yo pondría el capítulo 7 es enfoque constitucional y el capítulo 8 análisis de la jurisprudencia internacional. Ah, Yo yo lo lo cambio. pondría así. Yo lo voy a poner aquí en amarillo, profesora. Ajá, ajá. Ya aquí serían las conclusiones y las recomendaciones y Y toda conseguí la algo de, referencia. Ajá. algo de bibliografía donde más o menos voy a empezar a trabajar la investigación. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Voy a salvarlo, profesora. Ajá. Con eso terminaría. Continuamos, sigue, ¿quién es esto? Está anotado ahí, Kevin. Voy a compartir, profe. Ve en mi diccionario, Olmedo, en mi diccionario mi diccionario de Derecho Penal, página 118 y página 119. De la página 118 a la página 120, mi diccionario de Derecho Penal, desarrollo el error de prohibición y todos los otros tipos de error. Ese es un extracto, yo hice un análisis y eso te puede servir para... Yo voy a conseguirlo. Creo que lo vi en la Rocha, profesora. Bien, vamos, y si no en el colegio de abogados. Vamos a ver, Kevin. Profe, yo tengo, ¿qué hoja le presento? 2 y 3. Ok, hoja de trabajo número 2. No, esta es la 3. Esta es la 3. Esta es la 2, perdón. Aquí está. Hoja de trabajo número 2. Título del proyecto: las normas penales en blanco y su necesidad de injerencia en el principio de legalidad penal. Nombre del investigador: Kevin Jesús Calderón Quintero. Capítulo 1, aspectos generales de la investigación. Capítulo 2, consideraciones generales. Capítulo 3, las normas penales. Capítulo 4, las normas penales en blanco. Capítulo 5, teoría del delito y las normas penales en blanco. Capítulo 6, el principio de legalidad penal. Capítulo 7, las normas penales en blanco y el principio de legalidad penal. Capítulo 8, las normas Pero penales en blanco. para ver. ¿Le vas a dejar un solo capítulo al principio de legalidad? ¿Cómo Sí. ¿Cuál es tu nombre de tu test, de tu trabajo? Las normas penales en blanco y su necesidad de injerencia en el principio de legalidad penal. Sigue. Ok, capítulo 8, las normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente en Panamá. Capítulo 9, el derecho comparado. Paso a la 3, profe. Ajá. Hoja de trabajo número 3, índice general, dedicatoria, agradecimiento, resumen. Aspectos generales de la investigación, capítulo 1, planteamiento del problema, antecedentes, objetivos de la investigación, objetivos generales, objetivos específicos, justificación e importancia, delimitación y alcance. Capítulo 2, consideraciones generales, marco conceptual, precisiones terminológicas,
Definiciones según la Ve que legislación. según- quita ese objetivo de la investigación, quita eso de la investigación, objetivo solamente. ¿Dónde, profe? En el 1.3, objetivo solamente. Ah, ok, objetivo. Perfecto. Ajá, definiciones según la legislación, según la doctrina, según la jurisprudencia, concepto, antecedentes, evolución del significado de la ley penal en blanco, evolución del significado y el alcance del principio de legalidad penal. Capítulo 3, las normas penales. Estructura de las normas penales, tipo de normas penales y sus diferencias. Capítulo 4, las normas penales en blanco, principios rectores y conceptos, tipos de normas penales en blancos, leyes penales propias, leyes penales en blanco. No, pero ya, bueno. Es que la clasificación es de las normas penales en blanco, ya no tienen que volver a repetir. Entiendo, profe. Leyes penales propias, leyes penales impropias, leyes penales en blanco en sentido estricto, leyes penales en blanco al revés. Necesidad y problemática de las normas penales en blanco. Capítulo 5, teoría del delito y las leyes penales en blanco. Ley en blanco y la eficacia del eximiente del error. Creación de causales de justificación por las leyes penales en blanco y el tipo en blanco con pluralidad de disposiciones complementarias. Capítulo 6, el principio de legalidad penal. Origen del principio de legalidad, garantías del principio de legalidad penal, contenido del principio de legalidad penal que se subdivide en reserva de la ley en materia penal, principio de taxatividad, provisión de analogía, principio de irretroactividad de la ley penal y principios nes bin in idem. Capítulo 7, las normas penales en blanco y el principio de legalidad penal, el principio de legalidad penal en la Constitución de 1972, las normas penales en blanco y su fundamentación a través del principio de legalidad penal y el Código Penal del 2007, postura sobre las normas penales en blanco. Capítulo 8, las normas penales en blanco y su estructuración en los delitos contra el ambiente en Panamá. Ley 41 del 1 de julio de 1982 que trata sobre la Ley General del Ambiente, responsabilidad ambiental, y ahí, profe, me quedé corto. Tengo que desarrollar un poquito aquí. Y Pero el espérate, capítulo... ese es 8.1.2. Tiene 8. Ah, sí. Pero el de arriba, eso lo tienes dentro de la ley 41, ¿verdad? Exacto, sí, profe, sí. Entonces sería 8.1.1, no 1.2. 1. Quita el Así. 2, quita el 2, quita el 2. Ajá, entonces la otra que viene, me imagino que vas a poner varios aspectos de esa ley 41. Exacto, sobre todo la responsabilidad. Ajá, la Bueno, última entonces parte. sería 8.1.2, 8. Así está bien. Perfecto, profe, perfecto, perfecto. Y en derecho comparado Colombia, España, Chile, a ver, Chile. y lo otro que pusiste, acuérdense, conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica. Ay, profe, ay. Yo las tengo. Bien, bien, bien. No ha pasado nada. Profe, una preguntita. Ajá, Las referencias bibliográficas van en orden alfabético, ¿cierto? sí. Perfecto, profe, gracias. ¿Quién más? Melanie. A ver, Joana, que yo no te he escuchado. Presenta, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, hija. Profesora, yo no estoy preparada para la clase. Bien. Melanie. Profesora, sí, ya voy. Déjeme intentar compartir a ver si puedo. Si no, le dije a Edgar que me ayudara en tal caso de no poder. Ajá. Edgar, ayúdame, please. Creo que no puedo compartir aquí en este teléfono. Voy para allá. Edgar, hello. Aquí estoy. Bueno. ¿Ya te cerró? Ajá. Ok, yo tengo pues el título Análisis del delito de posesión de drogas en la República de Panamá. Ya tengo directora de tesis, me dijo que hay que
modificar porque está muy largo, pero bueno, todavía no me he reunido con ella. Bueno, mi nombre, en el planteamiento del problema tengo: la posesión ilícita de drogas constituye una violencia en nuestras leyes frente a la realidad que vivimos con el tema de drogas. ¿Cómo afecta el delito de posesión de drogas a la sociedad panameña? No sé, profesora, allí si tenga que cambiar algo. Yo pienso que sí. Ujú. Me indica y yo veo la clase y voy modificando yo acá, pues como no puedo modificar ahorita, no sé si Edgar me puede ayudar. O sea, aquí, en ese planteamiento del problema, en el planteamiento del problema, me parece a mí, Ujú. pero acuérdense que estas cosas son importantes que ustedes las solucionen, las vean con su director o directora de tesis. Ok. ¿Cómo afecta el delito de posesión de drogas a la sociedad panameña? Yo buscaría un aspecto en específico. ¿Cómo afecta en Ok. la sociedad? Ok. ¿Ves? Sí, sí. Ajá. Vamos con la hipótesis. Ok. La posesión de drogas debe ser estudiada desde un punto de vista dogmático para determinar las consecuencias penales que conlleva el poseer droga, ya sea para el consumo o la venta, tomando en cuenta que ambas acciones son ilegales. Quise escribir eso. Ajá. Acuérdense que siempre tienen que, no deben tirar la hipótesis escueta. Deben escribirle algo antes. Como que el profesora. O sea, algo antes, se habla de la posesión. Ok. El problema de la posesión está afectando de tal manera esto nos lleva a la siguiente hipótesis, como una introducción, puede ser de una línea, de 2 líneas. Igual que lo del planteamiento del problema. Igual que lo del planteamiento del problema. Ajá. Ok, gracias. Bueno, el objetivo tengo uno. ¿Deben ser 2 generales, profesora, o solo uno? ¿O cómo? Yo diría que con uno, que a ese uno le pueden hacer 2, pero no pasa nada si ustedes ponen 2 objetivos generales. Lo que sí tienen que tener pendiente es que para cada objetivo general hacerle 2 específicos. Lo que yo no recomiendo es que hagan un objetivo general y como 5 específicos, no. Ok. Ahí te faltaría un objetivo general, en todo caso. Ok. O Perfecto. eliminar un específico. Ajá, sí. Bueno, el objetivo general, analizar el delito de posesión de drogas en la República de Panamá. Y específicos, bueno, tengo 3. Examinar los elementos de la dogmática penal frente al delito de posesión de drogas. Analizar la jurisprudencia nacional e internacional, así como el derecho comparado. Y tercero, examinar la evolución histórica del delito de posesión de droga en Panamá. Ok. Bueno. Ya sabes ya escuchaste que va en delimitación y alcance. Ajá, O sea que sí, lo tienes que poner ahí, ¿verdad? Sí, me falta, Alicia, no lo hice, profesora. Ok, en la justificación, con esta investigación los funcionarios públicos... Explícala, yo la voy leyendo, explícala. Ok, bueno, más que todo sería como que los funcionarios públicos que están, pues, que llevan a cabo este tipo de investigación o tienen que hacerle frente a este delito, pues puedan alimentarse más sobre los conocimientos, sobre las normas, sobre las leyes, cómo podemos atacar, cómo podemos defender y demás, lo que sería el delito de la posesión de drogas mediante el diferente estudio que yo realice, pues en mi investigación y todo lo demás. Continúa. Ajá, continúa. Ok, creo que ahí sí ya, bueno, las precisiones terminológicas que tengo son esas: estupefacientes, depresores, estimulantes, alucinógenos. Debes de tener otra, porque siempre es bueno tener 5. Continúa. 5, ok.
bueno, las definiciones, creo que eso no, bájalo más. No la tienes ahí. No. Ok, entonces ahí dice, te pasaste, Edgar, donde dice clasificación. Creo que eso vendría siendo como mis capítulos de la hoja 3, lo que es la clasificación. Sí, porque de ahora lo vamos a ver, cómo lo clasificaste. Ahora vamos a la hoja 3. Ve rapidito, te dije sí, que la pero 1, no, porque yo no había pero- visto tu 1. Ajá. sí, no, usted no había visto mi uno, pero creo que entonces vendría siendo eso nada más que más desarrollado, ¿verdad? Que son los temas que voy a tocar. Pero Cada uno de esos temas, exactamente. A ver, sí, estaba viendo los trabajos de los compañeros y vi que ponen 3.1, o sea, cómo se clasifica, el tipo de posición y todo lo demás. pero Pero no aquí, eso es otra cosa. Vamos por parte. Termina Ah. este y nos vamos a la hoja 2, a la hoja 3. Lo que pasa es que tus compañeros iban ya por la hoja 2 y la hoja 3. Ya yo Sí, les había visto la hoja 1. pero Ajá. entonces la hoja 2 no la tengo, o sea, esos puntos no los tengo desarrollados así como ellos que pusieron 3.1, o sea, cada capítulo no lo tengo desarrollado. O sea, así no como tienes tal. la hoja 2 ni la hoja 3. No, estoy confundida con esa hoja porque se me enreda. No, no la tengo, Alicia. Ajá. Ujú. Acuérdense que quedamos todos de acuerdo que la clase anterior ustedes iban a hacer el taller a distancia. Yo sé, yo entiendo que decía Eli al principio, profesor, es que tengo mucho volumen de trabajo porque soy abogado litigante, tengo mucho volumen de trabajo. Sí, Ujú. yo entiendo, créanme. Pero acuérdese que por eso hicimos el taller a distancia, para que usted tuviese esas 2 horas para poder armar. Es importante que ustedes estén claros en esto, porque es lo que les va a ayudar a la estructura de su tesis cuando usted se va a sentar con su director o directora de tesis. Claro que ellos le van a estar corrigiendo y le van a estar puliendo, pero ya usted lleva un material sobre cuál trabajar. Eso es lo importante. Ajá, tipo de investigación, fuente. Bien, Melanie. Seguimos. Leonardo, ¿ya solucionaste? No, ya Leonardo se le fue hasta el... ¿Leonardo? No. ¿Qué dice revisar la clase del 4? Ah, puso ahí. A ver, Enis, vamos contigo. Listo, profe. ¿Cuál, profe? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ya tú presentaste la primera, creo. No, con el cambio de tema no. No Bueno, yo se la mandé a confundamos usted la a revisar. cosa. Enis, a ver, para los estudiantes que yo les estoy dirigiendo la tesis, no mezclen la dirección de tesis con la estructura esta, porque si no se les va a formar una empanada en la cabeza. Son 2 Ya cosas la tengo, profe. distintas. Bien, ¿ves? Porque es que La estás 1. así. No, separa la tesis. Eso es lo que yo estoy haciendo con todo lo que le estoy diciendo. Listo, profe. Voy con la hoja 1. Veo con la hoja 1. Ok. A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Me sale, profe? Esto no. Ahora sí. Ok. Ok, profe. Mi tema, la responsabilidad penal en el delito de traslado forzoso de la población como un crimen internacional desde el marco del derecho penal panameño y el derecho comparado. Planteamiento del problema. El delito de traslado forzoso ha sido uno de los grandes retos relacionados a la protección internacional. Ajá. Háblanos de la introducción de ese. Eso está muy bien. Vete a la pregunta rápido. Ok, Y la mientras pregunta tanto mía vas es, explicando. ajá, la pregunta mía es, debido a que se ha dado tantos delitos de traslado forzoso a nivel mundial, yo quisiera saber si existe o no existe la impunidad en la actualidad, o sea, si se ha aplicado si se le ha dado una debida aplicación a la pena, si se han castigado este tipo de delitos o si hay impunidad. Ese sería como... ¿Dónde empieza tu pregunta? Tu pregunta finaliza en actualidad. ¿Dónde empieza? Panamá, ajá. ¿Y dónde está el otro signo? Aquí, profe, Acuérdate aquí. que este no es inglés.
Es por ello que dentro de nuestra investigación buscamos establecer la responsabilidad penal en cuanto al delito internacional de traslado forzoso en la normativa panameña y derecho comparado y su debido tratamiento, a fin de determinar si existe, si se está dando la aplicación debida en la legislación o hay impunidad en la actualidad. Entonces sería como que a fin de determinar, sería como desde aquí. Profe, es que no encuentro el signo acá, ya ahora sí. No, no desde antes de sí, después de sí. Exacto. No, es que eso es un complique esta computadora que a veces me falla. Profe, ya sé No que lo aquí va la hagas ahí, pregunta. ponlo a mano. ¿Se está dando la aplicación debida de la legislación o hay impunidad en la actualidad? Profe, lo voy a poner acá y ahorita lo busco, que no, es que esta computadora está como, me le está fallando ese tipo de... Ok, la hipótesis general. La hipótesis general, de acuerdo a las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia penal, pretendemos realizar un análisis de la aplicación de las penas específicamente en crímenes de traslado forzoso, sus repercusiones y cómo éstas se abordan contemplado como un delito contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Los objetivos generales, analizar la responsabilidad penal en los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, específicamente el de traslado forzoso en el marco del derecho penal panameño y el derecho comparado. Los específicos, definir el delito de traslado forzoso y su relación con el delito de crimen de guerra, identificar la tipificación nacional e internacional de delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, y establecer el abordaje jurídico penal que se aplicará a los sancionados por estos delitos, por este delito internacional. Ahí hay que Por este hacer, delito. ahí hay que hacer algo en esa pregunta, En en ese el objetivo. planteamiento del problema. Ahí hay que Ah. hacer algo en el planteamiento del problema que no está clara esa pregunta. Ok. Delimitación y alcance que pusiste. Ok, en la limitación al alcance, por tratarse de una investigación jurídica, se consultará la convencionalidad del derecho penal panameño y colombiano. Ese lo voy a cambiar porque sería comparado, que va a ser Sí, ajá, y hay así que como buscar también. un periodo. Hay que buscar un periodo en delimitación y 19 alcance. Profe, como yo quiero abarcar lo que se dio acá en 1989, así que sería 1989 a la fecha. No. 1989 a la fecha, hasta la fecha no, porque te va a llegar el 3025 y no has acabado la tesis. Pero no se han dado muchos Operación delitos. causa justa. Operación Mira, causa justa. operación causa justa. Desaparición forzada. En la operación causa justa puede ser la desaparición forzada con la invasión. La desaparición forzada puede ser de 1988 en Panamá a 1989. Porque aquí hubo desaparición forzada desde hace muchísimos años, pero tú no puedes empezar con el 68 hasta la fecha. Ok. Entonces tienes que coger un periodo de tiempo. Si tomas operación causa justa, estamos hablando en una desaparición forzada de qué? No de la operación causa justa. Porque la operación causa justa no indujo desapariciones forzadas, ¿no? Traslado, porfa, no es desaparición, es traslado forzoso. Esto, traslado forzado. No indujo traslado forzado. Aquí en Panamá no se ha dado ese traslado forzado. Ni ha habido con la operación causa justa desaparición forzada tampoco. ¿No fue el que después encontraron con el cuerpo y sin la cabeza? Es que, Enis, una cosa es desaparición forzada. No, exacto, profe, pero como usted que tampoco se ha dado la desaparición forzada, pero yo estuve leyendo y encontré, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que hubo una persona que desapareció y después encontraron solo el cuerpo. A Eso, ver, no, pero eso no fue por la causa Pero no fue por la causa justa. justa. Yo entiendo el punto de Espérate la un profesora. momento, Sí. Nicole, un momento. ¿Cómo no? Aquí hay que tener claro los conceptos. 1, desaparición forzada. 2,
traslado forzoso. Luego, ¿cuál es la causa o qué origina un traslado forzoso y qué origina una desaparición forzada? Una guerra, profe. El traslado Eh, forzoso lo origina una guerra. Entonces, ¿qué origina cada una de ellas? ¿En qué región hubo? ¿Qué tipo de población? Traslado forzoso no ha habido en Panamá. En Panamá ha habido desapariciones forzadas, pero con la causa justa No se vio. tampoco se han dado desapariciones forzadas. La causa justa fue una invasión a Panamá. Pero no es que ha llegado el gobierno que realizó este tipo de conducta y fue sacando de la casa a las personas y las llevaba a un paradero desconocido. No se llevó técnicamente a ningún paradero desconocido. Pero, profe, ¿no se obligó a mucha gente prácticamente a abandonar sus propios hogares? Entonces, como No. Aquí hay una diferencia. Aquí no ha habido traslado forzoso. Desaparición forzada hubo, pero no ocasionada por la causa justa. La causa justa fue una invasión. Un crimen de agresión, eso es otra cosa. Pero lo que pasa es que tiene también una fundamentación legal, la causa justa, en la Carta Democrática, en la Carta de Naciones Unidas, en el Tratado de Neutralidad. 3 fundamentaciones legales. Porque es interesante ahí hacer la diferencia o la relación o la comparación de ese traslado forzado a la desaparición, de ese traslado forzoso con la desaparición forzada. Ok. Entonces, aquí tienes que tomar periodos en delimitación y alcance, periodos de tiempo. Ok, profe. La justificación. Ajá. Las nuevas exigencias de la dogmática jurídico-penal que la persecución penal de este delito ha generado en el derecho interno y sus transgresiones al derecho internacional humanitario son la base pura del Explícalo tú y yo lo voy leyendo. Explícalo tú. Ok, profe. Literalmente, lo que se quiere con esta investigación es, vuelvo y lo repito, establecer si hay o no hay impunidad. Yo literalmente al inicio quería era investigar la parte de Colombia, pero como no se puede, entonces me voy al derecho comparado. En Chile también existen crímenes de guerra y se han dado los traslados forzosos debido a las guerras que hay allá, porque también existen grupos guerrilleros, como le podríamos llamar. Entonces, como nacional colombiana, quería llegar a convalidar nuestro título de maestría también en Derecho Penal en Colombia, para así ampliar las experiencias y proporcionar aportes a los sustanciosos en cuanto a una línea de investigación de este delito. Esa era como una de las justificaciones iniciales. Ya como me cambió el tema, pues creo que obviamente sería conocer también más sobre el derecho penal internacional y las consecuencias que se dan o el tipo de aplicación de pena que se le da a las personas que cometen este delito, porque en realidad hay mucha impunidad. Lo vemos ahora por lo menos con el nuevo presidente de Colombia. Lamentablemente subió Petro y pues para los que conocemos la historia de Colombia, pues va a haber mucha impunidad porque ahorita se están sentando a negociar nuevamente porque quieren manipular al Estado. Entonces, ¿qué va a pasar realmente con este tipo de personas que ha obligado a mucha población a que pierda su casa, a que el derecho de propiedad se le haya violado, a que el derecho a la familia, al arraigo también se vea quebrantado? Entonces, simplemente se sienten a negociar y ya hay impunidad. Entonces, ¿qué piensa la Corte Internacional Penal Internacional debido a esto? Es como más la justificación del tema en sí a abordar.
Ahí hay casos de Chile, de Perú, de Guatemala. Chile, pero sí, profe. En Ajá. Guatemala hay varios casos Sí, yo de tengo traslado forzado. Ajá. en la hoja 3 ya tengo ahí de lo que sí, de los 3 donde se habla que qué casos la jurisprudencia. Tengo ahí ya 3 que vamos a abordar. Los Ajá, continúa. Y antecedentes. sigue, continúa. Ajá. Dale, sigue. Ok, profe, los antecedentes, ya sé, aquí sería incluir, bueno, lo Los que venía, autores. Ajá. ajá, marco conceptual, las precisiones terminológicas, sería traslado forzoso, delito internacional, crimen de lesa humanidad, grupo armado, desplazamiento y crimen internacional. Definiciones, derecho internacional penal, derecho penal internacional, según el diccionario, según la jurisprudencia y según la legislación. Conceptos, fuentes del derecho internacional penal, principios del derecho internacional penal, crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delimitación del concepto de crímenes de guerra de Pero lesa esos humanidad. crímenes internacionales no le pusiste número. Ah, sí, tengo que... Márcalo ahí, nada más márcalo para que tú... Ajá. Ujú. Ok. Delito de concepto de crímenes, delimitación del concepto de crímenes de lesa humanidad, características, imprescriptibilidad, delito de desaparición forzosa, verbo tipo, sujetos, conducta, objeto jurídico, bien jurídico tutelado. Forzada. La desaparición es forzada. El traslado es forzoso. Desaparición forzada. Ajá. Eso sería el Tribunal Internacional de Nuremberg, luego vendríamos con el Tribunal Internacional de Tokio. Esos eran los de la hoja 1, profe. Ya cuando vinimos a acomodarlo en la hoja 2, ya pues Ajá. obviamente toma otro... Ok, el tipo de proyecto, bueno, la responsabilidad penal en el delito de traslado forzoso de la población como un crimen internacional. Vengo ya entonces ahora sí con los capítulos. Capítulo 1, que es el marco teórico, marco conceptual, precisiones terminológicas, como les había mencionado anteriormente. Por economía, pues no las voy a volver a mencionar. Definiciones según la legislación, el concepto, las características de la figura, la clasificación del delito. El capítulo 3 sería la tipicidad objetiva, que son los sujetos, activo, pasivo, verbo tipo, Está bien tu objeto. índice. Tu índice está bien. El capítulo 4, tipicidad subjetiva, dolo, directo, eventual, ajá, el tipo penal del delito de traslado forzoso, tipo penal derivado, tipo penal circunstanciado y tipo penal autónomo. Capítulo 6, el delito de traslado forzoso y su relación con otras figuras delictivas, que es según lo que estuve viendo, pues tiene relación o concordancia con el crimen de lesa humanidad, desplazamiento por crímenes de guerra, secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delitos contra la libertad, delitos contra las personas y los bienes protegidos, asociación ilícita, posesión y tráfico de armas y explosivos, delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de terrorismo, genocidio. Delitos contra la humanidad, tráfico ilícito de migrantes. Esos son con los relacionados pues, que tiene ese delito. El delito de traslado forzoso ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Aquí están los casos. Casos miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala. También el caso de masacre de Santo Domingo versus Colombia y el caso de comunidad Moiguana en Suriname. El traslado, capítulo 8, el traslado forzoso del derecho comparado, del derecho penal internacional, México, Colombia, Chile, Alemania, y pues lo que estamos ahorita viendo que es la guerra de Rusia. Capítulo 9, análisis estadístico del traslado forzoso en Panamá, según las generalidades, centros estadísticos del Ministerio Público. Pero yo pondría en vez de Rusia, Ucrania. Pero el que, ok, sería... Y ahí Rusia versus explica el Ucrania. bochinche, y ahí explica el bochinche. Ucrania, y ahí explica el bochinche. ¿Cómo Ajá. inició? Porque el que inició fue Rusia. Exacto, Okay. ¿y qué pasa? Exacto. Ok, análisis estadístico de traslado forzoso en Panamá, generalidades, centros estadísticos del Ministerio Público, y nos vamos entonces a las estadísticas de la Pero Corte ya te Penal expliqué lo que va Internacional. a pasar con traslado forzoso. Que aquí no hay. Que aquí no hay. El delito de traslado forzoso en el sistema procesal penal acusatorio. Ajá. Está bien, porque eso es, pero eso es propio en ese sistema procesal penal acusatorio, es propio en la Corte Penal Internacional. Porque Exacto. el proceso, el sistema procesal de la Corte Penal Internacional es netamente acusatorio. Exacto. Aspectos generales, análisis jurídico penal de un caso práctico, o sea, vamos a analizar un caso práctico, medidas de protección nacionales e internacionales que se dan en este tipo de delitos y en las fases del sistema procesal penal acusatorio y que también entra la extradición como un punto a desarrollar.
Y en la hoja 3, profe, pues vendría prácticamente, diría yo que casi lo mismo. Fíjense, ajá, está muy bien. Me gustó ese índice, pero ahí hay unos ajustes que hay que hacer y eso lo haremos en su momento. Y la bibliografía, profe, ya de la 3, Sí, está que es de bien. lo que estaba investigando. En su momento vamos a hacer el ajuste en lo que es la hipótesis, en lo que es esas cosas, ¿no? En su Ok, momento. profe. Pero Gracias. para los fines de la clase está bien. Pero para los fines de la tesis hay que reestructurar todo eso. ¿Ok? Ok, profe. Bien. Mire, hay un comentario que yo les quiero hacer. En la Universidad de Panamá tenemos una debilidad. Quiero que se pongan en vista, por favor. Hay una debilidad grande en cuanto a los temas que permiten investigar. Yo no he visto en ninguna de las universidades que he estudiado en México los cursos, diplomados y estudios de postdoctorado en los Estados Unidos, en American University, Washington. Yo no he visto, y en la Universidad de Nueva York, yo no he visto que no se permita investigar temas que no hay en el país. Yo pensaba que eso era nada más en la Facultad de Derecho. No, son líneas, o sea, son directrices de investigación en la Universidad de Panamá. ¿Por qué estoy diciendo esto? El tema de ENIS era el análisis, no es específicamente lo que yo les estoy diciendo, pero es de lo que se trata. Un análisis comparativo de ese traslado forzoso, en Panamá, en Colombia, y revisar y ver con la legislación penal panameña. No se permite abordar temas desde esas perspectivas. Tiene que ser exclusivamente la legislación panameña. Entonces, la interrogante que hago a las líneas de investigación de la universidad es cómo voy a advertir las posibles soluciones a los problemas o la posible presencia en Panamá de problemas jurídicos si no leo cosas que están sucediendo en otros países, aunque Panamá no los tenga. Eso por una parte. Dos, tampoco es costumbre de las líneas de investigación en la Universidad de Panamá estudiar cosas que ya pasaron. Por ejemplo, si alguien quisiera estudiar una figura delictiva que no existe ya en Panamá o que ha sido modificada, por ejemplo, el delito de invasión de tierras, que ya la Corte declaró que eso era inconstitucional. Si yo quiero realizar un estudio sobre eso y lo presento en la vicerrectoría, no me lo van a permitir. O sea, no me lo va a permitir desde la Facultad de Derecho hasta la vicerrectoría. No, porque es que eso ya no hay, porque es que eso no existe. Sí, pero el hecho de que no exista, de que ya no exista, no debe ser un impedimento para analizar el tema, porque pueden suscitarse situaciones que obliguen al Estado a reestructurar nuevamente el ordenamiento penal, por ejemplo, e incluir desde otra perspectiva esa norma. No, profesora, pero es que ya se declaró inconstitucional. Sí, pero no sabemos qué es lo que va a venir, que desde el punto de vista mío, pero yo no soy la que hago las normas ni soy la que hago nada, eso no era inconstitucional, porque hay que defender al dueño de ese bien también. No es que yo puedo entrar como Pancho Villa en mi pistola a un bien que es de Edgar,
que bueno, sí, que no lo está usando, sí, pero es que no puedo entrar tampoco así, porque yo no tengo tierra, pero usted no bajó así prum, como paracaídas, usted tiene que estar en alguna región, que a usted no le gustan las tierras de esa región, y usted quiere venir acá a otras tierras, son otros 500. Es lo mismo que pasa con el tema de extinción de dominio. No está en Panamá como tal, porque aquí tenemos el comiso sin condena. Entonces, son cosas que son debilidades que tiene la investigación en Panamá. Otra cosa que yo observo en el exterior, los estudiantes que somos extranjeros, aunque ENIS ya está naturalizada, pero los estudiantes que somos extranjeros se nos permite que la tesis se haga todo en relación a nuestro país, claro, obvio que con la legislación del país en que nosotros estamos. Mis tesis yo las hice así, de la legislación mexicana en comparación con la legislación penal panameña. Pero esas son todavía debilidades que encontramos en la investigación. ¿Cómo se descubren en la parte de la ciencia? ¿Cómo se descubren medicamentos, las vacunas? Investigando de cosas pasadas, investigando, haciendo recreaciones de posibles situaciones que puedan venir. Es lo mismo que pasa en materia legal. Siento que así debería analizarse posibles situaciones que puedan darse. El Código Penal necesita una revisión de toda la figura delictiva. Hay que hacer un estudio del tipo penal. Ay, me gustaría que alguna vez algún estudiante estudiase sobre la técnica legislativa penal y su incidencia en la creación de las normas jurídicas, penales. Eso es muy importante, la estructura del tipo penal. Lo básico en penal, cuando estamos hablando en penal especial, es el tipo penal, la descripción del tipo penal. Yo le decía en una charla a unos funcionarios, ellos decían, bueno, doctora, pero ¿qué podemos hacer? Digo, algo hay que hacer. Los errores que se cometen al momento de la aplicación en la norma está por una falencia en las técnicas de análisis del tipo penal. Yo no puedo analizar mi tipo penal como un robot. Tengo que aplicar el principio de concordancia. Concordancia de leyes. Eso es importante. Yo quisiera escuchar a Daniel. Si no tiene el material, no pasa nada. Usted me dice, profesora, no lo tengo, no pasó nada, seguimos. Si yo no estoy evaluando hoy. Con seguridad la otra clase, profesora. Preguntas que tengan. ¿Yo? ¿Dudas? O los compañeros. Cualquiera de ustedes que tenga dudas. Ok. Mire. Doctora. Ajá, dime, Luis Elis. Usted puede explicar, y usted disculpe, ¿verdad? ¿Qué? El tema de las precisiones terminológicas, por favor. Usted perdone que le haga de repente pues una pregunta muy tonta, pero... No hay preguntas tontas. Para que me Hay gente aclare que yo tonta ando que un se ríe de las poquito... preguntas. No hay preguntas tontas. Hay gente tonta que se ríe de las preguntas. Fíjese. Ajá. Para que me explique, por ejemplo, precisiones terminológicas, entendiendo que son, digo, por decir, libertad condicional, libertad vigilada, trabajo comunitario. Entonces,
Eso le tengo que dar una definición a esos conceptos Sí, que tengo que darle el concepto, la definición, pues, la de ese. definición según un diccionario jurídico. Ok. Según un diccionario jurídico. El autor también puede ser o tiene que ser específicamente el Un diccionario jurídico de un autor, los autores de los diccionarios jurídicos. Sí, pero el tal de ¿cómo es? Cualquiera, no hay ninguno en específico. Y les voy a decir algo, porque una vez me escribió un estudiante, dice, pero profesora, definiciones de diccionarios digitales, sí, eso está aceptado de la web. Eso no hay ningún problema. Salvo que su director no se lo permita, pero eso no hay ningún problema. También otro punto que quería que me aclarara, doctora, es que usted, en cuanto al proyecto, ¿verdad? Usted utilizó un tipo penal, en este caso el homicidio, ¿verdad? Que es un Ujú. tipo penal que ahí viene lo que entra la tipicidad objetiva, lo que son los sujetos pasivos y verbo tipo y Ajá. todas esas cosas, el cual mi tema no tiene eso, por decir, porque yo estoy hablando No, yo desde, solamente puse un ejemplo. ajá, eso yo lo puedo ir omitiendo, ¿verdad? Claro, Pero, porque eso nada más un ejemplo de cómo se ok. estructuran los aspectos que conforman un tema. Ese es un ejemplo. Eso no quiere decir que para todo, porque los temas van a variar. Sé que ¿Qué es otra pregunta, Luis Elías? no, que es como hay varias páginas, entonces como yo estaba empezando, Tú pensabas que se seguía igual. No, eso es solo un modelo, un ejemplo. sí, ese era por eso que me he quedado así como un poco estancado también, porque, o sea, estaba buscando cosas que en realidad, procurando adaptar mi tema a lo que usted había mandado en esa Todo eso estructura. son modelos y yo por eso les puse, este es un ejemplo. Ok. ¿Qué otra pregunta? Bueno, de momento hasta ahí, profesora, ya me Fíjense, estoy ubicando. es bueno, nosotros todavía tenemos, para ver, todavía tenemos varias clases antes de empezar la semana de las evaluaciones. Búsquese su programa, búsquese el cuadro de evaluaciones. Acuérdese que lo va a poder presentar o todo un mismo día. Si usted lo tiene todo un mismo día, no hay ningún problema. Vamos a tratar de ubicarlo aquí para recordarles. Usted no tendría ningún problema, pero sí es importante que usted esté claro en lo que usted necesita tener. Si yo le pregunto a Kevin, ¿cuándo empiezan las evaluaciones, las sustentaciones? El 8 de septiembre, ¿Qué es lo que hay que presentar? la hoja de trabajo A1, la 2 y la 3. Ajá. Eso, No recuerdo. No recuerdo más, profe, disculpe. ¿no recuerdas otra cosa? No, profe. Busque el programa en su grupo de WhatsApp. ¿Ya lo encontraron?
8, 15, 29 de septiembre tenemos No, busca el programa. Busca el programa. Ah, aquí está, profe, actividad académica. Presentación del plan provisional del proyecto, el cual debe incluir los criterios establecidos en la guía. Vámonos aquí. Vamos, es muy importante, vamos a poner aquí, compartir. Es muy importante que, sobre todo usted que tiene un trabajo muy demandante, esté clarito en cuál es la hoja de ruta, porque si no anda perdido en la nebulosa. Su curso, me están viendo aquí, ¿verdad? ¿Lo está viendo? En la Sí, pantalla. Sí. profe. En la página 5, evaluación del curso. Todo lo que usted está haciendo, usted lo necesita para la presentación del plan provisional del proyecto, el cual debe incluir los criterios establecidos en la guía de IF002 para la evaluación de los proyectos de la VIP y la estructura capitular en atención al tipo de investigación seleccionada. Toda la hoja 1. Todo esto, porque ese documento, mire, esto, establecido en la IAF, esto, toda esa información que usted tiene, usted la tiene que poner en esa guía y presentarla. Redacción del capítulo primero, que es el marco metodológico, su problema, todas esas cosas. La redacción del capítulo 2, que es el marco teórico, su capitulado. Sustentación en clase de los avances de su plan provisional. Ya ustedes están presentando sus avances del 6 de octubre. Asistencia y la puntualidad. Todo lo que usted está haciendo es el material con que se van a desarrollar estas cosas que están aquí. Usted no va a salir con hoja 1, hoja 2, hoja 3. Usted va a salir ya con su proyecto, que está colgado en su página web, en mi página web, identificado así, DIF002, para la evaluación de proyectos de la VIP y la estructura capitular en atención al tipo de investigación. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ahora, si yo veo que la cosa se pone muy difícil, que eso se les dificulta mucho, bueno, entonces solo vemos el formato que ya usted lo conoce, porque esta es la continuidad del cuatrimestre anterior y lo dejamos en hoja 1, hoja 2, hoja 3. Pero yo lo que necesito es que lo trabaje. ¿Estamos claros? Para la próxima semana queda Leonardo, Daniel, Joana, Yo, profesora. Nicole. Nicole Edgar Huertas. y Edgar Huertas. Quisiera que fueran más, pero vamos a empezar con ellos. Voy a anotarlo aquí. La próxima semana es 25. Dije con quién empecé, Leonardo. Daniel. Daniel. El tercero, ¿quién fue? Dije Joana. Después de Joana, dije Nicole. Y luego Edgar. Edgar, quisiera que fueran 10. Bexy. Apúnteme ahí, doctora, también. Para... Pero vamos a ver lo que de aquí, ¿quién más no ha hablado? Yo no he hablado, profesora.
Ya te puse, Bexy, le tocaría a Elvis, que no ha hablado. Bueno, él sí ha hablado, pero ahora en esta... ¿Quién más? Pero Luis Elidis, si vas a presentar, ya tienes que haber subsanado todo lo que te dije. ¿Estamos claros? Corrígelo bien y arma tu hoja 2, 3. Voy a subsanar todo eso, doctora. Muy bien, Luis Elidis. ¿Quién más faltaría? Joshua. Y creo que ya sí todos están. Ah, Tailín. ¿Ok? Ensayamos, practicamos y seguimos. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces suspendemos aquí, continuamos con el taller la próxima semana. Buenas noches, profesora. Gracias, Buenas profesora. noches. Buenas noches, profesora. Esto lo estoy pasando en el transcurso de la mañana, Hasta luego. Gracias.